nuestra serie La historia de la moda, según la Miss. Así que quédense con nosotros porque hoy vamos a hablar del estilo victoriano y esto va a estar muy interesante. La época victoriana recibe su nombre porque coincide con el reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Esto es un periodo que abarca de 1819 a 1901 y que en tema de moda es un estilo de indumentaria distinto al periodo anterior que es conocido como estilo imperio. Inglaterra se vuelve un país muy importante porque es considerada una potencia mundial en cuestiones económicas y tecnológicas gracias a que la revolución industrial tuvo un auge interesante en este país y se inventaron un montón de máquinas y procesos que agilizaron el crecimiento y la modernización de los procesos industriales en toda Europa y en particular en este país. La revolución industrial inicia desde 1775 con la invención de la máquina de vapor de Watt. Sin embargo, en el siglo XIX es cuando esto se expande a utilizar este mecanismo para mecanizar otro tipo de maquinaria que antes era manual, operada por una o dos personas. Además de todas las máquinas industriales que se desarrollan en este siglo, recordemos que en 1804 apareció la locomotora. Entonces, a lo largo del siglo XIX van a crecer las líneas férreas en toda Europa, incluso en América, y esto va a hacer que el comercio también se agilice y que las importaciones y exportaciones se vuelvan un proceso mucho más ágil y veloz gracias a la comunicación terrestre por vías férreas. Algunos inventos importantes de esta época fueron: en 1835 el telégrafo, que sería un antecesor a lo que después conocimos como el teléfono y que permitía mandar mensajes de una manera mucho más veloz a la comunicación por correo postal. Posteriormente, en 1839 aparece la fotografía. La fotografía va a ser un elemento clave en la difusión de la moda en el siglo XIX y por supuesto en el siglo XX. Después, entre 1846 y 1851, porque se discute un poco la fecha de no de la invención, sino del registro de la patente de la máquina de coser, Singer registra esta patente y esto también va a hacer que la industria de la confección sea muchísimo más rápida, ya que las máquinas de coser anteriores a esta eran mucho más rústicas y la mayoría de las personas cosían los vestidos completamente a mano. En 1850, la marca Levi Strauss o Levi Strauss genera el textil conocido como mezclilla o en inglés denim, utilizado originalmente como una tela muy resistente para los uniformes de los obreros en las fábricas. En 1876 es inventado el teléfono, en 1877 el fonógrafo, que es el antecesor del tocadiscos con los que escuchamos los viniles actualmente, y en 1879 Edison inventa los primeros focos. En el siglo XIX también aparecen las primeras revistas de moda. La primera fue una llamada Goodies Ladies Book en 1830. Posteriormente aparece la revista Queen en 1861 y la que existe hasta nuestros días, Harper's Bazaar, en 1867. Otra cosa interesante que aparece en el siglo XIX fueron las primeras tiendas departamentales. Antes de que se inventara este concepto de manera de comprar la ropa, las personas tenían que ir por separado con especialistas que elaboraban prendas,
muy particulares, es decir, había una pantalonera, un camisero, un zapatero, una modista, pero nunca se había pensado en poder encontrar todo este tipo de productos en un solo punto de venta. Entonces, en 1826 aparece el almacén Lord & Taylor, en 1849 aparece Harrods y en 1893 la cadena Sears Roebuck, que posteriormente solamente se llamará Sears y que en Estados Unidos va a ser muy importante durante todo el siglo XX. En el siglo XIX también aparecen los primeros patrones a la venta para que uno pueda confeccionarse su propia ropa en casa. Aparece la máquina de tricot mecanizada para hacer medias y aparece también la venta por catálogo de diferentes tipos de cosas. Una de las empresas que hacía este tipo de venta fue precisamente Sears. Algo importante en el mundo de la moda es que el concepto de alta costura aparece en el siglo XIX. Se considera al padre de este concepto a Charles Worth. Charles Worth propuso varios elementos que van a transformar la silueta femenina a lo largo del siglo XIX, incluso principios del siglo XX. Él inventa la crinolina, el polizón, el concepto de colecciones por temporada, incluso sacó su propia línea de perfumes. Charles Worth empezó a vestir a celebridades de esa época, en particular a mujeres de alta sociedad, a reinas y princesas y duquesas de toda Europa, y él va a imponer los estilos predominantes en la silueta femenina a lo largo de este siglo. Inglaterra y Francia van a estar a la cabeza de las propuestas de moda, al grado que los comerciantes americanos viajaban siempre a París para comprar los diseños y después copiarlos en Estados Unidos, cosa que a la fecha sigue ocurriendo en las ferias internacionales. Gracias a la revolución industrial, aparece la producción en masa de diferentes productos, dentro de los cuales también podemos enlistar a la confección de prendas de vestir. La producción en masa de prendas de vestir va a reducir el costo de las prendas considerablemente, lo cual puede ayudar a las personas que van mejorando su poder adquisitivo, sobre todo la clase media que va a ir creciendo a lo largo de este siglo, para que tengan un mayor número de prendas en su guardarropa. Antes las personas tenían una cantidad limitada de ropa que tenían que confeccionarse ellos mismos o pagarle a alguien más para que se las confeccionara, por lo cual esto implicaba invertir mucho tiempo y gastar dinero y que fuera caro el tener mucha ropa en nuestro closet. Por eso, gracias a la industrialización, es que el consumo de ropa en Europa fue mayor. Otra cosa importante que ayudó también a mejorar la importación y exportación de materiales fue el desarrollo en la industria de la construcción de barcos. Gracias a los barcos y al ferrocarril es que la moda va a llegar mucho más rápido de un país a otro, ya sea físicamente o a través de las revistas que se mandaban a diferentes países por correo postal. ¿Qué materiales de confección se utilizaban en esta época? Algunos materiales muy populares fueron la lana, el lino y la seda. También el terciopelo, la muselina, el satín, la organza, el tul, pieles diversas, incluso algunas mezclas de fibras, y se podía teñir en fibra o en tela. Había estampado por sellos, rodillos y marcos, y era muy popular el bordado, el deshilado, el acolchado y el patchwork. En el siglo XIX aparecen los primeros libros de etiqueta masculina como The London Tailor, también los primeros almacenes especializados para caballeros como Brooks Brothers. Todo el siglo XIX, la indumentaria masculina va a tener el predominio del look dandy. El look dandy empieza propiamente a finales del periodo imperio, pero se va a desarrollar ampliamente durante toda la etapa victoriana.
El look dandy consta de prendas muy específicas. En primer lugar, tenemos un chaleco muy ajustado a la cintura. Incluso a veces los hombres llegaban a utilizar pequeñas fajillas para acentuar su cintura en el outfit que utilizaban. Los sacos son cortos al frente, de solapa reversible o de cuello alto a media mejilla, con cola en la parte posterior. Eran rectos con galones en los bordes y cruzados con 4 a 6 botones grandes. Utilizaban pantalones de cintura alta, ceñidos y ligeramente entubados. El largo del pantalón y del saco van a modificarse varias veces a lo largo del siglo XIX, comenzando con un saco y un chaleco cortos con cola en la parte posterior, para ir evolucionando, creciendo en la parte delantera hasta volverse una especie de faldón, y hacia finales del siglo asemejarse cada vez más al traje moderno para caballero que conocemos. En el caso del pantalón, comienza siendo corto abajo de la rodilla o a media pantorrilla hasta llegar al tobillo y posteriormente dejar de ser ajustado a la pierna para ensancharse hacia un corte más parecido al corte moderno. En un principio, los colores claros son muy populares, incluso había pantalones blancos o color crema para caballero. Conforme va avanzando el siglo, el hombre va vistiendo de colores cada vez más oscuros, siendo el gris Oxford y el negro extremadamente populares. Los sombreros que se utilizan en esta época son el sombrero de copa o chistera y posteriormente el sombrero tipo bombín. Los hombres llevan el cabello corto, pero largas y prominentes patillas, la cara completamente rasurada o discretos bigotes. Era raro encontrar hombres con barba, pero hacia finales del siglo XIX esto se vuelve cada vez más común. En el tema del calzado, los hombres utilizan botas altas ceñidas a la pierna, muy parecidas a las que se utilizan actualmente para equitación, y botines cortos llamados borseguí. Hacia finales del siglo aparecen zapatos más cortos parecidos a los zapatos actuales, incluso los tipo bostoniano que tienen diseños hechos con pequeñas perforaciones en la piel y que cuentan con agujetas. Era común para muchos hombres el utilizar polainas encima de los zapatos. Las camisas tenían cuellos altos, algunas terminaban en un gasné o un cuello envolvente y otras empiezan a utilizar cuellos rígidos que podían ser incluso quitapón. Proliferan los uniformes deportivos y muchas de las prendas para caballero asemejan a los uniformes militares en cuanto al corte, e incluso la ropa para equitación se parece mucho a la ropa que utilizaban en su día a día. En cuanto a la indumentaria femenina, vamos a notar cómo en el caso de la clase media y baja europea, la incorporación de la mujer a la vida industrial va a hacer que su ropa sea cada vez más ligera y más compacta, cosa que no ocurre con las clases altas. Podemos notar en el siglo XIX 4 siluetas distintas en cuanto a la indumentaria femenina. En el caso de todas ellas, lo que va a ser predominante es el uso de corset extremadamente ceñido. Esta es la época en la cual la restricción del tórax y la cintura de la mujer va a ser mayor a cualquier otra época, llegando a considerar como un estándar de belleza deseable el que la mujer tuviera un perímetro de cintura de 15 pulgadas. El uso de estos corsets tan apretados era una de las razones por las cuales las mujeres se desmayaban con tanta frecuencia, padecían de mala salud, podían tener enfermedades respiratorias, gastritis, colitis, problemas para embarazarse e incluso desplazamiento de órganos y problemas de columna. La primera silueta que podemos distinguir en la indumentaria femenina del siglo XIX es una evolución del estilo imperio. Si recordamos, el estilo imperio tiene un ajuste debajo del busto. Entonces, nuestra primera evolución va a ser cómo la cintura de la mujer
va a ir bajando del corte imperio hasta ligeramente arriba de la cintura, lo cual va a provocar que la falda vaya gradualmente ensanchándose. La segunda silueta va a ser el paso de esta primera figura a la invención de Charles Worth de la crinolina, lo cual nos da una figura de un corset muy apretado con una falda extremadamente amplia en forma de campana, que crece en todas direcciones gracias a una crinolina que se hacía con aros de metal o varillas y con un montón de tela. La siguiente invención de Charles Worth va a ser el polizón, el cual genera una silueta como de cuerpo de pato, donde el vestido de la mujer tiene poco volumen en la parte frontal, pero crece en la parte posterior, haciendo como una prolongación, digamos, del trasero de la mujer, incluso llegando a ser mucho más exagerado, agregando a la figura del polizón diferentes capas de tela conocidas como puffs. Esta forma de polizón, Charles Worth la retoma de una silueta que ya había existido en la época de María Antonieta, más o menos cuando aconteció la Revolución Francesa, pero en el siglo XIX lo llevan a un extremo hasta tener vestidos con una larga cola en la parte posterior. La siguiente silueta va a ser la que se genera un poco antes de la transición de siglo y es lo que mucha gente conoce como una silueta eduardiana. En este caso, el vestido pierde todo el volumen en la parte posterior para volverse una figura pegada en cintura y cadera y que abre en la parte inferior como una campana. Esto se logra gracias a cortar las faldas en piezas para dar más volumen abajo y dar un mayor acento en la cintura de mujer en la parte superior. Esta silueta corresponderá a lo que se conoció como la Belle Époque. Marca el final de la época victoriana y la transición hacia el siglo XX. En el caso de la parte superior de los vestidos de la mujer, en el siglo XIX se va a utilizar mucho el corte princesa. Este corte va de la sisa pasando por el punto alto del busto hacia la cintura, lo cual nos va a dar un ajuste muy marcado en el talle de la mujer, generando este efecto de acinturamiento en conjunto con las faldas que tenían mucho volumen. Los corsets llevaban varillas y entretela para asegurar que el talle estuviera muy compacto y que las prendas se vieran muy ceñidas. Las mangas van a evolucionar y van a existir diferentes tipos como la manga recta, la manga aglobada en la parte superior o en la parte superior y la parte inferior, para posteriormente, hacia finales del siglo, dar lugar a la manga que se conoce como manga jamón. Los vestidos de mujer que se utilizaban durante el día eran extremadamente tapados, llegando incluso al extremo de que entre los guantes, el vestido y el sombrero, la única parte del cuerpo de la mujer que quedaba expuesto a la luz del sol era el rostro. El vestido utilizado para fiestas era un poco más escotado, sin embargo, no llegaba a verse el pecho de la mujer. Este escote era mucho más discreto y tenía mucho que ver con la manera de pensar en esa época de la gente que era muy conservadora. Las mujeres jamás salían a la calle sin guantes o sin sombrero. Existen guantes cortos y guantes largos para la noche, para las fiestas. Los guantes de día generalmente combinaban con el sombrero que utilizaban las mujeres. El sombrero más popular era la cofia con visera que se amarraba debajo de la barbilla con un gran moño. Pero existían otro tipo de tocados para la cabeza. En las noches era común utilizar tocados con mucho volumen hacia la parte superior de la cabeza, incluso con plumas o con postizos de cabello. En el caso de los vestidos y las blusas, era muy común utilizar botones de pata forrados con la misma tela de los vestidos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX va a aparecer el cierre o zipper.
Gracias a los viajes y a los deportes va a aparecer el saco corto para mujer, lo que dará lugar posteriormente al traje sastre de falda y saco para las damas. Es común el uso de capas cortas, también conocidas como mañanitas, chales, chalinas y mantillas alrededor de los hombros y el escote. El cabello va separado en dos por una raya a la mitad de la cabeza, con rizos cortos hacia los lados y un gran chongo en la parte posterior de la cabeza. A finales del siglo XIX se vuelven muy populares las blusas de encaje con holanes y escarolas al frente. Es común el uso de pañuelos sujetos al cuello por camafeos o prendedores. Era común que las mujeres hicieran diferentes labores de bordado y deshilado en casa. Es por ello que demostraban sus grandes habilidades como bordadoras en las blusas que se hacían a ellas mismas, incluso en los vestidos de verano, que generalmente eran blancos, terminados con encaje de bolillo, deshilado y bordado en hilo blanco sobre tela blanca. El calzado femenino va a tener diferentes variantes. Existen las pequeñas zapatillas forradas en piel o en telas como raso y satín, y también los botines altos que se amarraban con agujeta o por botones en un costado, asemejando a las polainas del zapato para hombre. Un dato curioso es que debido a la represión que había en esa época, los hombres a veces se enfilaban en las entradas de los edificios o en los eventos a verles los tobillos a las mujeres cuando bajaban de los carruajes en las fiestas. Era una de las pocas partes del cuerpo que podían llegar a quedar expuestas en la vía pública, ya que en general la mujer iba completamente tapada de cabeza a pies. Los accesorios para mujer eran variados. Existen collares cortos, collares largos, el uso de camafeos o prendedores en la parte baja del cuello, combinados con pañuelitos o algún tipo de cinta, los aretes que cuelgan como pendientes o también el uso de cadenas con algún tipo de dije colgando de ellas. Hacia finales del siglo XIX va a aparecer el sombrero tipo pastel, que era un sombrero en forma de pamela de ala muy ancha sobre el cual se hacían decoraciones con flores de tela, tul, encaje y plumas de diferentes animales, en particular plumas de avestruz. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario, nos escriban a este bonito correo que está aquí abajo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial veremos la moda en la Belle Époque.